una ciencia disciplina que estudiaba la frecuencia, ocurrencia y distribución de las enfermedades en las poblaciones para identificar factores, características o causas que favorecen que la enfermedad se diera para poderla intervenir. En la epidemiología este tema de causalidad es muy importante porque la epidemiología no maneja la enfermedad. Eso lo hace el médico, la enfermera, el odontólogo, etcétera, etcétera. La epidemiología lo que nos da son elementos para intervenir las causas o los factores por los cuales se dio esa enfermedad, ¿ya? Por eso la epidemiología es de base poblacional. Para poder entonces hablar de este tema, tenemos que entender qué es causa, ¿ya? Y causa se entiende como un acontecimiento, una circunstancia, una característica o combinación de estos factores que desempeña un papel importante en la producción, en la generación o en la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, la epidemiología se centra en identificar cuál es ese acontecimiento, cuál es esa circunstancia, cuál es esa característica que favorece que se dé ese evento o que se dé la enfermedad. Y aquí es donde la epidemiología tiene aplicación, ¿ya? Porque la epidemiología se encarga o su función esencial es tratar de prevenir. Cuando yo identifico por qué se da un evento, pues planteo una intervención para que ese evento no vuelva a ocurrir. Y eso entonces entra en el campo de la prevención. Entonces, entendiendo ese concepto de que causa puede ser un acontecimiento, una circunstancia, una característica, ¿ya? Que luego más adelante vamos a aprender a medir eso, ¿ya? Aprender a medir eso, que será tema del siguiente parcial y ahí tenemos el segundo taller. Es importante porque esto es lo que me va a permitir a mí plantear intervenciones. En ese orden de ideas, la epidemiología en su trasegar histórico ha definido diferentes modelos causales o modelos que han ayudado a identificar las causas. Se empieza por el primer modelo, ¿ya? Que fue el primero que surgió cuando surge la epidemiología moderna, centrado en las enfermedades infecciosas, que si ustedes recuerdan fueron las primeras o las enfermedades que dieron origen al concepto de epidemiología moderna, donde se aplicó un método para explicar de manera científica la ocurrencia de la enfermedad. ¿En qué consistía este modelo? Muy sencillo. Este modelo plantea que hay una causa que es la responsable de la enfermedad. ¿Por qué se aplicaba o se aplican enfermedades infecciosas? Bueno, se aplicaba porque ya no se utiliza este modelo. Porque las enfermedades infecciosas tenían todas una única causa en ese momento. ¿Cuál era la única causa? La presencia del microorganismo. Si no hay microorganismo, no hay enfermedad. Si no hay virus, no hay enfermedad. Si no hay bacteria, no hay enfermedad. ¿Ya? Entonces, este modelo dio origen al primer modelo que surgió para explicar la enfermedad, el proceso de la enfermedad, que lo hablamos en la segunda clase, que fue la famosa tríada ecológica, que ya les dije que no se utiliza hoy día, ¿ya? Porque ese modelo siempre se centraba en la causa, que era el agente. Este modelo, pues era muy sencillo y la intervención se centraba en atacar la causa. Fue muy importante, ya no se usa, ya no se aplica, pero duró en su aplicación lo que duró la tríada ecológica, que fue más o menos un poquito más de un siglo, ¿ya? Porque si ustedes se acuerdan de la primera clase, cuando yo les hablé de una serie de descubrimientos que jalonaron el desarrollo de la epidemiología, y les hablé de 4, ¿ya? 3 de esos 4 se centraron en este modelo prácticamente. El microscopio ayudaba a identificar la causa del microorganismo. Los antibióticos atacaban al microorganismo y las vacunas nos prevenían del contacto de la infección del microorganismo, ¿ya? Entonces, este modelo
fue el básico, fue el primero, fue muy importante en su época, que se llama el modelo unicausal, pero ya a través del tiempo y con la profundización en el estudio de las dinámicas de las enfermedades, se llegó a identificar que incluso las enfermedades infecciosas no son unicausales, son multicausales. Entonces, este modelo ya no se utiliza, pero pues fue el inicio de los modelos causales que surgió para explicar o identificar las causas. Cuando este modelo deja de tener vigencia, aparece el segundo modelo, que es, en este momento está en cuidados intensivos, con pronóstico muy malo, o sea, que está casi que se muere, que es el modelo multicausal, que surge para explicar las enfermedades crónicas, que acuérdese que fueron las que tomaron importancia una vez se controlaron las enfermedades infecciosas, o sea, alrededor de la década de los 70, cuando hubo el gran auge de las vacunas. ¿En qué consiste este modelo multicausal? Que si bien hay una causa, que es la que puede estar relacionada con un efecto, el modelo plantea que existen otras causas u otros factores, ¿ya?, que pueden estarse relacionadas o con la causa o con el efecto que favorecen que éste se dé. Ejemplo, a uno siempre le dicen, y eso es verdad, que si uno come demasiada sal o come mucha sal, probablemente desarrolle hipertensión. Y hay una relación directa entre el alto consumo de sodio y el desarrollo de hipertensión. Pero la hipertensión puede estar relacionada con otros factores, otras causas, como por ejemplo el género. Se sabe que el género masculino tiene mayor propensión a desarrollar hipertensión que el género femenino. No quiere decir de que en las mujeres no haya hipertensión, pero es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Entonces, el hecho de ser de género masculino tiene mayor predisposición a desarrollar la hipertensión. Pero ¿qué tiene que ver con la causa de eso? Que los hombres, en su mayoría, son los que menos se cuidan de la dieta. ¿Ya? Las que son más estrictas en la dieta, en su mayoría son las mujeres. La mayoría de los hombres, no podemos decir que todos, pero la mayoría de los hombres no son amantes de la dieta ni están pendientes de la dieta. Entonces, aquí ya entraría otro factor que tiene que ver con la causa. Por ejemplo, la etnia. Se sabe que las personas que son de raza negra tienen mayor predisposición al desarrollo de la hipertensión, más que las personas de otra raza. ¿Ya? Si estamos hablando, por ejemplo, de la zona pacífica colombiana, donde en la mayoría de los sectores de la zona pacífica colombiana hay sitios donde no cuentan con energía las 24 horas. Y en la zona pacífica colombiana, la dieta de ese tipo de población se fundamenta en el pescado, ¿ya? Y ustedes saben que existe una práctica de conservación del pescado que es salar el pescado. No porque les guste comer salado, sino porque es una forma de conservar el alimento. Entonces, aquí ya hay otra predisposición, ya relacionado con la condición de raza y con la condición del lugar donde vive. Y ustedes saben que ese pescado salado, así usted lo deje 2, 3 días en agua, ya la célula absorbió ese sodio y eso siempre estará salado. Y ese sodio lo vamos a consumir y al final por eso en la costa pacífica colombiana hay tanto índice de. Entonces, eso es lo que explica el modelo multicausal, que existen múltiples causas. Y entonces ahora, ¿cómo podemos intervenir en este modelo? ¿Cómo podemos intervenir este modelo? Entonces aquí aparece un concepto que se llama el concepto de fracción etiológica. Y aquí es donde la epidemiología le dice al terapeuta, que casi nunca lo hace, es individualice a su paciente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir fracción etiológica? Y vamos a dividir la frase. Fracción significa parte
Y etiología significa causa. Entonces, ¿qué quiere decir el concepto de fracción etiológica? Identificar en ese paciente o en esa persona cuáles pueden ser de toda la posible gama de causas que generan esa enfermedad, cuál es la que en ese individuo le está generando la enfermedad. Y si se acuerdan del ejemplo que yo les coloqué cuando hablamos de los tipos de enfermedades y hablamos de la obesidad como enfermedad crónica y explicamos el comportamiento, que muchas veces uno siempre asocia obesidad con comida y desorden alimenticio, y explicamos que no siempre la obesidad es por eso. ¿Ya? ¿En qué consiste la fracción etiológica? En una persona que es obesa, si usted le manda dieta y la persona hace la dieta y no adelgaza o no baja de peso lo que se esperaría que bajara, pues le está diciendo, mire, el problema no es de dieta, busque otra causa, busque cuál es la fracción etiológica que está influyendo en que esa persona sea obesa, ¿ya? Individualice el paciente, y ahí era lo que yo les decía, de que todo el mundo quiere hacer dieta o quiere hacerse la cirugía bariátrica, que en últimas lleva exactamente a lo mismo, a intervenir la alimentación, pero no estamos tratando el problema de base. Y eso es lo que quiere decir fracción etiológica. Identificar, identificar cuál es la causa en cada individuo. Y ahí viene el problema entonces de los protocolos que son buenos, pero que a ratos no se encasillan o encasillan al terapeuta cuando una persona tiene X enfermedad, pero la tratamos como si fuera de la misma causa para todo el mundo. Me explico. En el tratamiento de la hipertensión siempre se maneja exactamente lo mismo, que son tres cosas fundamentales: dieta, ejercicio y medicamentos. ¿Ya? Pero no siempre la hipertensión tiene que ver con el consumo de sal. Hay personas que comen simple, hay personas que le dicen al médico, doctor, es que ni siquiera se oye cuánto vale una libra de sal porque en mi casa no consumimos sal. Y el médico sigue insistiendo que no coma sal, ¿ya? Entonces estamos cerrándonos a identificar, bueno, si no comen sal, el problema no es de consumo de sal. Busquemos qué es lo que hace que esa persona siga teniendo la presión alta para poderle tratar adecuadamente esa causa. Y ahí es la importancia que tiene la epidemiología, porque la epidemiología lo que, acuérdense, no trata la enfermedad, identifica o permite identificar los factores o las causas por las cuales ella se da para que se pueda intervenir esa causa y lograr un control del efecto. ¿Ya? Este modelo, vuelvo y repito, está en cuidados intensivos, ya es muy poco lo que se utiliza, porque las enfermedades ahora han cambiado en su gran mayoría el comportamiento, y entonces aparece el tercer modelo, que es el que se usa hoy día, que es el que explica todo tipo de enfermedad infecciosa, crónica y del comportamiento. Ese modelo se llama el modelo de la red o de la maraña causal. ¿Ya? Si ustedes observan, se parece mucho al primero, pero tiene una gran diferencia. Y la diferencia está en la flecha. En el primer modelo, la flecha iba de la causa hacia el efecto. En este, la flecha va del efecto hacia la causa. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo se interpreta este modelo? ¿Ya? Que una vez se instaure la enfermedad en una persona, si esa enfermedad no se controla adecuadamente o no se le hace un control correcto de esa enfermedad se puede volver causa de otro efecto. Entonces la enfermedad se va regando como una red, se va creciendo. Y es lo que en el argot popular se llama el paciente se complicó o se está complicando. El paciente no se debería de complicar si yo hago un adecuado control de la enfermedad. El ejemplo más común de este modelo se da especialmente, no quiere decir de que sea la única enfermedad, pero
para explicarlo, es más fácil entenderlo con la diabetes. Una persona desarrolla diabetes por X o Y circunstancia, o diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Ya? Y ustedes saben que el desarrollo de la diabetes es por problema de generación de insulina. O hay ausencia de insulina, entonces estamos en la diabetes tipo 1, o el páncreas produce muy poca insulina para poder sintetizar el azúcar de los alimentos, entonces estamos en la diabetes tipo 2. Cualquiera de las dos se debe de controlar adecuadamente. Una se llama insulino dependiente, en la cual tengo que suministrarle insulina exógena al paciente para compensar la insulina que no produce. Y la otra normalmente se maneja con dieta, ejercicio y hipoglicemiantes orales para ayudarle a ese poco de insulina que produce el organismo para hacer una adecuada síntesis de los azúcares. Ese sería el manejo correcto. Pero cuando yo no logro controlar eso, entonces esta enfermedad con el tiempo se me puede complicar. Y entonces empiezan a aparecer tres cosas que son básicas en la diabetes, que son las complicaciones fundamentales. La primera es la retinopatía diabética, o sea, la afectación de la visión. El paciente diabético empieza a perder visión porque ese aumento del azúcar, si yo no lo controlo, puede llegar eso. No quiere decir de que todos los diabéticos terminan con retinopatía. El otro afectación es la nefropatía diabética. Empieza a afectar la función renal. Ustedes saben que uno de los síntomas de la diabetes es la poliuria, o sea, el aumento en la frecuencia en la orina. ¿Ya? Y eso altera el funcionamiento del riñón y por eso al final se puede presentar una nefropatía diabética. Y el más común, el más frecuente de todos, es la neuropatía diabética, o sea, la afectación del sistema nervioso periférico, donde el paciente diabético que no se controla adecuadamente pierde sensibilidad, especialmente en las extremidades inferiores, ¿ya? Y empieza a aparecer un fenómeno que se llama el famoso pie diabético. Esos son complicaciones de la enfermedad. ¿Y por qué se presentan esas complicaciones? Porque no se ha hecho un control adecuado de la diabetes. No quiere decir que todo paciente diabético termine en esas tres cosas. Puede que el paciente diabético, si se controla adecuadamente, si asume la responsabilidad en manejo y si el terapeuta le hace un seguimiento adecuado y le hace un tratamiento adecuado, probablemente esa persona será diabético toda la vida y no termine ni en nefropatía, ni en neuropatía, ni en retinopatía. ¿Por qué se da eso? Porque la enfermedad se complica. Entonces la enfermedad, fuera de tener diabetes, tiene un daño renal. Y el riñón, si no controla bien, tiene que ver con muchas otras enfermedades. ¿Ya? Lo mismo sucede si se afecta la retina, y ya el paciente empieza a perder la visión y eso conlleva otro tipo de cosas. Y lo mismo la famosa neuropatía diabética que normalmente se refleja en el pie diabético, donde el paciente lo empezamos a enterrar por pedacitos. Primero le cortamos una falange, luego el dedito, luego el piecito, luego la piernita y hasta el último que le enterramos es el tronquito. ¿Ya? ¿Y por qué se da eso? Por un mal control de la enfermedad. Eso es lo que se llama la red o la maraña causal. ¿Por qué es el modelo que se está utilizando ahora? Especialmente en nuestro medio. Porque a pesar de que en Colombia el modelo de salud en el papel dice que se fundamenta en la promoción y en la prevención, nuestro modelo de salud realmente es un modelo curativo. ¿Por qué las EPS están en crisis? Porque no hicieron las funciones de promoción y prevención que establecía la ley. Y nos centramos es en manejar la enfermedad. Y eso no está malo, siempre y cuando hiciéramos un adecuado manejo de la enfermedad. Pero como ni eso tampoco lo estamos cumpliendo, por eso a las personas se nos están complicando. ¿Ya? Si yo llego a una institución de salud
en la fase inicial de cualquier enfermedad, o sea, en la etapa subclínica, donde ustedes saben que los signos y síntomas son inespecíficos. Y cuando una persona me llegue con malestar general, fiebre, dolor de cabeza, dinamia, y yo le saco el diagnóstico de mago, virosis, y no clasifico esa virosis, pues estoy haciendo un mal manejo de la enfermedad, ¿ya? Y estoy manejando diferentes tipos de virosis, como ya se los expliqué, con la misma herramienta. Abundante líquido, reposo en cama y acetaminofén. Y yo ya les expliqué que hay diferentes tipos de virosis que esa formulita no sirve. Y ahí es donde estamos haciendo un inadecuado control de la enfermedad. Por eso los pacientes se complican, por eso los pacientes se mueren. Ya, por eso los pacientes no se recuperan, porque además no estamos haciendo un diagnóstico apropiado de la enfermedad, porque solamente nos quedamos con la clínica, con los signos y síntomas, y se nos olvida que existe una cosa que se llama el diagnóstico epidemiológico, que se fundamenta en identificar los factores de riesgo, las causas. Y de esa la importancia que tiene este modelo. Ahora, ¿qué pasa con las cámaras? ¿Ya volvieron a acostar? Juan Ramos, Señor, micrófono. ¿Usted ha visto alguna vez en su vida o en bajada una telaraña? sí, señor, ¿En su casa ha habido telarañas? sí, señor. ¿Qué hacen en su casa con la telaraña? Tumbarla, ¿Con qué? una escoba, ¿Y qué pasa a los 15 o 20 días o al mes? vuelve a estar la telaraña, Ajá. ¿Y qué vuelven a hacer? volver a tumbarla, ¿Y al mes qué vuelve a pasar? vuelve a estar la telaraña. ¿Y cómo aparece la telaraña? ¿Cómo aparece? ¿Cómo es la telaraña cada vez? Pues no sé, puede ser hasta más grande. Más grande, más fuerte. ¿Cuál es la causa de la telaraña? La araña, La araña. Y ustedes no han visto, bueno, yo no creo que usted la haya tumbado, pues en cuanto la tumba su mamá, pero la arañita, que es la que fabrica la telaraña, ¿ya? Cuando ve a su mamá que va con la escoba, ¿qué hace la arañita? se va, Se va y su mamá la deja ir y le quita la casa a la araña. ¿Qué estamos haciendo? No estamos tratando la causa de la telaraña. Por eso vuelve y aparece. Ese símil es lo que nos implica el modelo de la red o de la maraña causal, que muchas veces nosotros como terapeutas tratamos las enfermedades con pañitos de agua tibia. Si su mamá persiguiera la araña y matara a la araña, probablemente va a aparecer otra telaraña, o sea, otra enfermedad, pero se va a demorar mucho más tiempo en volver. ¿Por qué? Porque su mamá atacó la causa de esa telaraña. Eso es lo que quiere decir el modelo de la red o de la maraña causal, que no nos quedemos solamente con quitar el síntoma. De pronto el paciente que va con fiebre, con malestar general, con dolores de cabeza, y usted le dice virosis y le manda el acetaminofén, probablemente se le baje la fiebre y se le quite el dolor de cabeza, ¿ya? Porque estamos dando un analgésico, pero no estamos tratando la causa de la enfermedad. Y al tiempo vuelve otra vez ya con síntomas mucho más complicados, mucho más fuertes, ¿ya? Y entonces ya no es una virosis, sino que usted ya empieza a sospechar. Pero si usted desde el principio a ese paciente le hace el diagnóstico epidemiológico, o sea, le indaga sobre factores o características, usted ya puede llegar a un diagnóstico mucho más apropiado. Puede que sea una virosis, pero clasifica esa virosis. Si es un dengue, ¿ya? Si es una hepatitis, o de pronto es un VIH, o es un COVID-19. Ahora todo el mundo, y ese es un mensaje que estamos mandando erróneo, especialmente las autoridades de salud, porque ahora que apareció esta pandemia, toda persona que tenga síntomas de gripe hasta que no se demuestre lo contrario es COVID. Y eso tampoco es así, ¿ya?
porque puede que sea otro tipo de enfermedad que se da con esa misma manifestación. Y al final, no era COVID, pero perdí tiempo de tratar otro evento que podía ser mucho más catastrófico. Bueno, igual de catastrófico que es el COVID porque está matando mucha gente. En un año, en Colombia ya llevamos más de 60.000 muertos. Y eso, ¿cuántos se harán por COVID? Pero la mayoría son de esa enfermedad. Y 60.000 muertos es demasiado en un país de 50 millones de habitantes, ¿ya? Donde la gran mayoría de esas personas han muerto en los centros poblados, o sea, en las instituciones de salud y en la mayoría de Alto Turmequé. ¿Cuántos de esos casos realmente eran COVID y cuántos no? Pero acuérdense que al principio, y eso fue el mensaje que el mismo ministro mandó. Ante cualquier síntoma de gripa, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Le tomaban la muestra y cuando llegaba el resultado de la muestra, muchas veces cuando el paciente había muerto y no era COVID. Y eso pasó muchas veces. ¿Ya? Ese es el modelo de la red o de la maraña causal. Que si yo no hago un adecuado diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Pues no puedo instaurar una terapéutica adecuada. Y si yo no instauro una terapéutica adecuada, el paciente se me puede complicar. Y acuérdese que de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, hay tres caminos. O el paciente se muere, o el paciente se cura, que es lo que uno esperaría, ¿ya cierto? O que la enfermedad se vuelva crónica en él. Por eso ese modelo es el que estamos utilizando hoy día para explicar el proceso salud-enfermedad. Y es el que tiene más fuerza y es el que se debe de aplicar. Y cuando a usted le llegue una enfermedad, ustedes que la mayoría de ustedes son de medicina, ¿sí o no? Hacer un esfuercito más en el diagnóstico de la enfermedad de su paciente y no quedarse con la primera impresión. Porque muchos pacientes nos llegan en la etapa inicial de la enfermedad o en la fase inicial donde los signos y síntomas clínicos no son muy claros y tenemos que profundizar un poquito más para poder llegar a un diagnóstico lo más apropiado o lo más cercano a la realidad de lo que tenga esa persona para poder instaurarle la terapéutica apropiada y lograr de que esa persona se cure o que no lo lleve a la muerte de la enfermedad. ¿Listo? Bueno, independientemente del modelo que se haya definido para explicar el proceso de la enfermedad. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Y resumo antes de pasar a la segunda parte de la clase. Modelo unicausal, intervención, atacar la causa. Modelo multicausal, intervención, identificar la fracción etiológica. Red o maraña causal, como parte de que ya la persona está enferma. A mí ya no me interesa por qué se enfermó, porque igual a nosotros nos llegan son los enfermos, ¿sí o no? A los servicios de salud. Intervención, haga un diagnóstico adecuado de esa enfermedad para que haga un manejo adecuado o un control adecuado de esa enfermedad para que la enfermedad no se le vaya a complicar. En otras palabras, si llega usted a ver una telaraña en su casa, primero lo que tiene que hacer es mate la araña y luego quite la telaraña. Cuando la araña lo ve que usted va con la escoba, siga la araña y mátela. Ahora sí luego quítele la casa. Y no le quite la casa y dijera la araña, ¿ya? Porque la araña va a volver y va a volver a construir su telaraña y cada vez la telaraña es más fuerte, más grande, ¿ya? Y usted dice, ay, pero es que cada rato yo limpio y mire esa telaraña, porque no estamos atacando la causa de la telaraña, que es la araña. Que les quede eso como ejemplo. Entonces, en el modelo 3 o en el modelo de la red de la maraña, el asunto es hacer un diagnóstico adecuado de la enfermedad. Y para eso acuérdense que tienen dos herramientas. La clínica, que es importante y es fundamental y es básica, pero si la clínica no les da, tenemos el diagnóstico epidemiológico, o sea, identificación de factores de riesgo o características o posibles causas, para que usted llegue a un diagnóstico lo más apropiado, le instaure la terapéutica adecuada y evite que esa enfermedad se le vaya a complicar en la persona. ¿Ya? O sea, que se riegue como una telaraña. Independientemente entonces del modelo
que explica la enfermedad, ¿ya? Las causas de la enfermedad se clasifican en tres: causa necesaria, causa suficiente y causa complementaria. No quiere decir que esta sea para el modelo 1, esta para el modelo 2 y esta para el modelo 3. No, independientemente del modelo. Y como les digo, en este momento no se están utilizando sino dos: el de la multicausalidad, que ya está al portas de desaparecer, y el de la red o maraña causal, que es el que está tomando mucha más fuerza. Independientemente de esto, toda enfermedad se puede dar por estos tres tipos de causas. Y aquí es donde usted, como terapeuta, debe identificar la razón por la cual se dio la enfermedad. ¿Cuál es el tipo de causa que la está generando? ¿Ya? Para poder intervenir. Y voy a explicarla. Me imagino que algunos vieron las diapositivas, espero que lo hayan hecho, ¿ya? Pero de pronto no entendieron bien qué es eso. Vamos a explicar qué es una causa necesaria, ¿ya? Dice que una causa necesaria es una causa que inevitablemente debe estar presente para que ocurra una enfermedad. Pregunta, ¿qué entienden por eso? Pues que es una causa que tiene que estar presente obligatoriamente para que se dé la enfermedad. Ejemplo. Por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus tiene que estar pendiente, tiene que estar presente en el cuerpo para que se dé la enfermedad. Eso sería una causa necesaria. ¿Alguien tiene alguna otra interpretación? ¿O están de acuerdo con lo que dice el compañero? Profe, pues según lo que yo entendí del libro, era que pues siempre tenía que estar, pero no era suficiente, o sea, no era como la única que debía estar porque podían existir otras causas para que se diera la enfermedad. Entonces no estás de acuerdo con lo que dice tu compañero. Pues sí, o sea, que siempre tienen que estar para que se dé la enfermedad, pero no es la única causa que se va a tener. ¿Tienes algún otro ejemplo? ¿O crees que el ejemplo que dio tu compañero sirve? Sí, yo creo que se sirve. Sí, bueno. ¿Alguien más? Jóvenes, estamos en la quinta semana de clase. ¿Se acuerdan de la primera semana, la primera clase, que les hablé de la evaluación y hablamos del examen final y dijimos que el examen final iba a ser acumulativo de todo lo que viéramos? Y hay algunos que los que no presentaron el taller ya tienen menos 40% en esta nota y el examen va a ser mucho más complicado. Que si había una adecuada participación, asistencia, no sé qué. Ese examen final que vale el 40% no lo haríamos acumulativo, sino parcial. ¿Cómo creen ustedes que esté esa posición en este momento? Profe, pero es que, o sea, en cuanto a este tipo de causa, o sea, teniendo en cuenta lo que usted menciona anteriormente, Ujú. pues es que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis dos compañeros, tanto Isabela Sí. como Juan Sebastián. Ujú. Y es que yo, por ejemplo, yo no le veo como otra interpretación, o sea, es como que algo que tiene que estar, sí o sí esa causa tiene que estar para que se manifieste la enfermedad. Bueno. O sea, pues no sé, yo no. Profe, ¿yo puedo diferir en ese sentido? Por eso la pregunta está abierta. No he dicho que fulano y sutano se equivocaron, sino que estoy esperando. Pues, profe, yo pienso que, mire, por lo menos un ejemplo, pues no sé si viene al caso de la enfermedad, pero por lo menos lo que es el cáncer,
Aló. Sí, lo estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Por lo menos cáncer. Hay personas que son fumadoras, ¿sí? Y esas personas fumadoras, pues se sobreentiende que tienen una predisposición, exposición y posexposición para un tumor benigno o una neoplasia. Pero Ujú. resulta que hay personas que fuman, no están expuestas al medio ambiente, no tienen esa noxa, pero también generan cáncer. Entonces, ahí es donde uno se pregunta que no siempre se puede concursar a una patología por algo externo o algo que pueda ser del medio ambiente dañino para la persona. También hay otros factores a los cuales influye y que no siempre conllevan a la misma causa, pues digo yo, ¿no? En mi humilde opinión. No, no, y estamos escuchando opiniones hasta ahora y creo que no he descalificado ninguna de las intervenciones, solamente estoy preguntando, ¿alguien quiere hablar o quiere compartir, difiere o está de acuerdo? Porque no he dicho absolutamente nada. Si tienen o no tienen razón, solamente estoy llevando a una discusión. ¿Alguien más quiere participar sobre causa necesaria? Profe, pero ahí lo que dijo Gary no estaría hablando ya de las causas suficientes, porque él está diciendo que hay una exposición, o sea, está la predisposición de que la persona está fumando, pero él ya está hablando de las causas suficientes para que se den la enfermedad, porque como dijo la compañera, una causa necesaria es que tiene que estar presente para que se dé la enfermedad, pero esta puede estar eh, condicionada por las otras causas suficientes. Bueno, ¿algo más? ¿O Profe, pasamos? Dígame. en caso, por ejemplo, que me pasó pues con un familiar, en el sentido de que tuvo los síntomas de una, siempre decían que apendicitis, ¿no? Ujú. Que apendicitis, y pues claro, se demoraron demasiado y eso terminó en una peritonitis. Entonces Sí. yo digo allí, sí, 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 son los síntomas, pero pues no era lo que se pensaba, ¿no? Sino que Ujú. se llegó a algo más. Entonces yo digo pues que ese sería como un ejemplo, o estoy equivocada. A ver, yo lo que nos estás planteando, yo lo vería más como o por falta de oportunidad en un diagnóstico claro, más no de la causa, ¿ya? Que puede que haya sido una apendicitis, ¿ya? Y no se la Claro, inicia diagnosticaron así, ¿no? no se la Primero se da. diagnosticaron a tiempo, se le reventó, se le perforó y se convirtió en una peritonitis. Y ya entonces estaríamos en la complicación, que si le hubieran identificado la Pero fue apendicitis, un lo mal hubieran diagnóstico. operado, exacto. Entonces sería más o menos por falta de oportunidad en el diagnóstico para hacer el manejo adecuado, pero no Ajá. como causa. Bueno, Ah, ¿alguien listo, más perfecto. quiere hablar o paso a la segunda causa para ver si hay similitud o diferencia? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, paremos allí con necesaria. ¿Ya? Vamos a mirar la suficiente a ver si hay alguna diferencia o no. Entonces, necesaria, una causa que inevitablemente debe estar presente para que ocurra la enfermedad. Y la suficiente es una causa que inevitablemente acarrea una determinada consecuencia. En otras palabras, dice, acarrea la enfermedad, lleva a que se dé la enfermedad. Aparentemente son muy parecidas, ¿sí o no? Pero, profe, en ese caso se aplicaría, como decía el otro compañero, la definición de Gary. Siento que está como más relacionada. O por ejemplo, una persona que no tenga una buena dieta, que coma así en exceso, que va a provocar que puede sufrir de diabetes, también de obesidad, ¿no? Bueno, y eso que nos Pero estás también hay factores espérate, Gary, genéticos, ¿no? Gary, espérate un momentico. La chica que estaba hablando, eso que nos estás hablando de la dieta y esas cosas, ¿en dónde lo colocarías? ¿En la necesaria o en la suficiente? Creo que es suficiente. Bueno, ahora sí, Gary, que ibas a complementar. Profe, pues yo creo que no. En caso que, por ejemplo, una neoplasia por fumar mucho tiempo, 30, 40 años, para mí sería la suficiente, ¿sí? Y un cáncer que se genera, pues genéticamente la persona no está expuesta a la noxa, pues sería el otro caso.
para hacer pues no sé, para hacer más aclaración sobre el tema. Listo. ¿Alguien más? Porque miremos que aquí sí tenemos diversidad de conceptos que tenemos que aclararlos, porque de ahí depende que ustedes, que van a ser los terapeutas y la mayoría de los que están aquí, que son de medicina, que son los encargados de hacer el diagnóstico de la enfermedad, pues por su formación. Y si el diagnóstico lo hacen correctamente, pues pueden instaurar una terapéutica adecuada, ¿ya? Y el desenlace de la enfermedad será el adecuado. Entonces vamos a precisar esas dos palabras que aparentemente son muy parecidas, pero tienen una gran diferencia. ¿Ya? Y voy a empezar hablando de la causa necesaria. Y lo voy a colocar a través de un ejemplo rutinario, que de pronto alguno de ustedes se ha visto sometido a eso. Y lo voy a explicar con una enfermedad del comportamiento, para que me lo entiendan más fácil. Yo no sé si con este curso hablé cuando expliqué lo de las enfermedades del comportamiento, cuando expliqué el modelo de la LONDE, que lo expliqué con dos enfermedades. Creo que hablé del dengue y hablé de una pena de amor que usted quería ahogarlo en el licor. ¿Se acuerdan? ¿Fue con ustedes o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces voy a volver a coger ese mismo ejemplo. Usted dice que va a ahogar el licor, se va a embriagar por esa situación. ¿Qué necesita usted para embriagarse? Licor. Si usted se toma una copita de licor, ¿usted se embriaga? No. No. Eso es una causa necesaria, la que tiene que estar presente, pero no necesariamente se da la enfermedad. Usted se tomó la primera copa. Dijo, no, este hijo de madre no se merece que yo me emborrache, que se vaya para el carajo, y usted suspende de beber. Se puso en contacto con algo que lo va a embriagar, pero no necesariamente lo embriagó. ¿Ya? Usted ha visto que hay personas que toman y toman y toman y usted nunca los ve ebrios. ¿Sí o no? Y hay Sí, personas profe. que se toman 2 o 3 y al momentico los perdemos. Eso es una causa necesaria que debe estar presente para que se genere un efecto, pero, valga la redundancia, no necesariamente el efecto se da. Voy a colocar un ejemplo ahora sí de una enfermedad. VIH. Todas las personas que tienen la infección por el VIH no desarrollan SIDA, pero tienen la causa de la enfermedad. ¿Por qué es importante esa causa? Porque ahí aparece el concepto de portador sano. Tiene la causa en su organismo, pero por múltiples circunstancias no desarrolla la enfermedad. ¿Ya? Pero tiene la causa. ¿Ya? Y en eso hay muchas enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis. Hay personas que están infectadas con el bacilo de la tuberculosis, mas no desarrollan la tuberculosis. Y de hecho, por ejemplo, cuando usted o a una persona uno le manda una prueba de PPD, el PPD no es diagnóstico de tuberculosis, solamente le dice si usted estuvo o está en contacto con la causa, mas no le diagnostica la tuberculosis. Profe, Después de eso, entonces, espérate un momentico, hay que hacer otra serie de pruebas para saber si está desarrollando la enfermedad o no. Esa causa, ya te doy la palabra, Paula, esa causa es importante identificarla porque ahí aparece el concepto de portador sano. Si bien el portador sano no se enferma, puede transmitir la enfermedad a otras personas. Entonces, la persona que tiene el virus del VIH y no genera síntomas, sí puede transmitir la enfermedad a otras personas, ¿ya? Porque tiene la causa de la enfermedad que es necesaria para que a mí me dé VIH. Necesito tener el virus en mi organismo. Si yo no lo tengo, no me va a dar, pero no quiere decir que necesariamente desarrolle la enfermedad. Ese es el concepto de causa necesaria.
Paola, tu intervención y luego explico la suficiente para que entendamos la diferencia. Profe, entonces es como en el caso que estamos viendo en el momento del coronavirus, que pueden haber pacientes asintomáticos, pero son como los más peligrosos que pueden contaminar al resto de la población, ¿no? Exactamente, no todos los que tienen el virus desarrollan síntomas. Y son positivos. Y acuérdese que cuando se desarrolla síntomas es porque se da la enfermedad. Acuérdense de la historia natural de la enfermedad. Y aquí aparece el concepto de portador sano. ¿Ya? VIH, tuberculosis, COVID, y hay personas que son asintomáticas, están infectadas, tienen la causa, mas no desarrollaron el problema respiratorio o las complicaciones que puede conllevar esa enfermedad. ¿Ya? ¿Y qué es una causa suficiente? Para que miremos la diferencia. La causa suficiente es aquella que estando presente, sí o sí se da la enfermedad. Ejemplo, infección por el virus de la hepatitis. Así, teniendo en cuenta que usted no está vacunado, ¿no? Si usted no tiene la vacuna y se pone en contacto con el virus de la hepatitis, le va a dar hepatitis. Independientemente que usted sea alto, bajito, gordo, flaco, buena gente, mala gente, rico, pobre, le va a dar la enfermedad. ¿Ya? Ejemplo, usted lo pica una zancuda y la zancuda está infectada por el virus del dengue, sí o sí a usted le va a dar dengue. Eso es una causa suficiente. Con la presencia de ella se va a dar la enfermedad. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. Necesaria tiene que estar, pero no indica que se dé la enfermedad. Profe, ¿y por qué hay algunos que sí se enferman de VIH? Profe, ¿por qué hay algunos que sí se enferman de COVID? Entonces aparecen las terceras causas, que son las complementarias. ¿Ya? ¿Qué son las causas complementarias? Son aquellas que no desencadenan efecto, pero potencializan a la causa necesaria para que se desarrolle la enfermedad. Entonces era lo que nos decía Gary ahora. Son las cosas que yo tengo que favorecen. Por ejemplo, yo por alguna circunstancia de la vida me infecté del virus del VIH. Por cualquier circunstancia. Soy portador sano. Pero si fuera de eso, yo soy drogadicto. Tengo una vida sexual desordenada. Abuso del licor. No me alimento bien. ¿Ya? Esos son complementos que favorecen que al estar yo en contacto con esa enfermedad, con esa causa, se desarrolle el efecto, o sea, la enfermedad. Las causas complementarias entonces no generan enfermedad, potencializan, ayudan a la necesaria para que se desarrolle. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo identifico una persona que tiene una enfermedad por causa necesaria, yo como terapeuta, y si no está enfermo todavía, pero le identifico la causa, ¿qué debo de intervenir? Los complementos. ¿Para qué? Para evitar de que esa causa en algún momento, pum, se dispare y se dé la enfermedad en el individuo. ¿Me entienden ahora sí la diferencia? Sí, profe. ¿Ahora sí les quedó claro la diferencia entre las dos? La necesaria tiene que estar, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. ¿Ya? Ejemplo, yo voy a colocarlo con otra cosa cotidiana. Para que una mujer o una pareja queden embarazados, ¿qué se necesita? Una relación sexual. ¿Sí o no? Pues digamos de la normalidad. Porque uno dice, pero profe, entonces es una inseminación artificial. No, hablemos de la normalidad. Pero todas las personas, las parejas que tienen una relación sexual quedan embarazadas. No. ¿Cuándo pueden quedar embarazadas? Cuando hay unos complementos, por ejemplo, está en una fecha adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre las dos. ¿Ya? La necesaria se necesita, pero no implica desarrollo de la enfermedad. Y ahí aparece el concepto de portador sano, que en algunas enfermedades lo llaman seropositivo. Ya, no está enfermo, pero desde el punto de vista de epidemiología tiene dos características. Uno, puede infectar a otras personas o puede transmitir la enfermedad a otras personas. Y dos, debo de intervenirle los complementos para que no desarrolle la enfermedad.
o sea, las causas complementarias. Por eso el paciente con VIH, cuando se detecta que está sintomático, ahí es donde le recomiendan dieta, ejercicio, cuidado con ciertas cosas, porque esos serían los complementos que lo llevarían a que desarrolle el SIDA, ¿ya? Además de algunos medicamentos para tratar de disminuir que esa cantidad de virus aumente hasta que se llegue a expresar. Desde ahí es la importancia de identificar si la enfermedad es de causa necesaria o es de causa suficiente. Si es de causa suficiente, pues ataque la enfermedad porque se le enfermó. Haga un diagnóstico bien, adecuado, e instáurele la terapéutica adecuada para esa causa porque la persona sí está enferma. Pero si es necesaria, puede que no tenga la enfermedad, pero usted puede hacer cosas para evitar de que la enfermedad se desarrolle en un momento. ¿Qué son esas cosas? Intervenir las causas complementarias. Entonces, de los 3 tipos de causas, las complementarias son las únicas que no desarrollan la enfermedad, pero son muy importantes porque puede potencializar a la necesaria para que se dé la enfermedad. ¿Les quedó clara ahora sí la diferencia entre las 3? Sí, profe. Juan y las otras compañeritas que hablaron, ¿sí les quedó claro ahora sí? Sí, profe. Bueno, Sí, señor. entonces aquí para terminar, pues les coloqué 2 ejemplos de que lo que es causa necesaria y lo explicamos con la tuberculosis, ¿ya? Hay una persona, todos nosotros somos susceptibles de que nos dé tuberculosis, ¿no es cierto? Hay personas que si se exponen a la bacteria, ¿ya? Al bacilo, nos volvemos portadores sanos. Si a mí me hacen una prueba de PPD, puede que me salga una cosa inmensa, ¿ya? Me salga la pápula esa, eso que me indica que estuve o estoy en contacto con el bacillus, pero no necesariamente desarrollo la tuberculosis, ¿ya? Y ahí es donde me hacen la baciloscopia, la radiografía y no encuentran nada, pero el virus, el bacilo está conmigo. ¿Cuándo desarrollo la tuberculosis? Cuando empiezan los complementos que son estos que están aquí. Se vive en hacinamiento, hay malnutrición, pobreza o tengo algún factor genético, porque no recuerde que no solamente la tuberculosis pulmonar, ¿ya? Y esto hace que la enfermedad se desarrolle. Entonces, si yo estoy infectado y no tengo la enfermedad, ¿qué tengo que intervenir? Esto. Ya tengo la causa encima. Tengo que atacar esto, ¿para qué? Para evitar que llegue a la enfermedad. Eso es lo que se llama causa necesaria. Y con respecto a la suficiente, tenemos prácticamente lo mismo. Todos somos susceptibles de que nos dé cólera, pero esa susceptibilidad se aumenta por estas condiciones de aquí. No quiere decir de que si estas condiciones no están, a mí no me va a dar cólera. Tengo menos probabilidad, pero si yo me pongo en contacto con agua contaminada o con algún alimento contaminado con el vibrio, lo ingiero, voy a desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Voy a desarrollar la enfermedad independientemente, que de pronto es más frecuente, ojo, la enfermedad en personas que tienen estas condiciones, pero estas condiciones no influyen en que la enfermedad se dé. Por eso aquí los complementos no tienen que ver con la enfermedad, con el desarrollo de la enfermedad como tal. Si usted por alguna circunstancia ingirió el vibrión, le va a dar cólera. Así usted no viva en hacinamiento, así usted no sea malnutrido, así usted no sea pobre. Pero si tiene estas condiciones, pues tiene mayor probabilidad de ingerir el virus, el vibrión, perdón, y genere la enfermedad. Entonces esa es la diferencia que existe entre las dos. Necesaria está, pero no indica que hay enfermedad. Suficiente está y per se hay la enfermedad. ¿Cuándo en la necesaria se da la enfermedad? Cuando aparecen los complementos. ¿Ya? Una vez aparezcan los complementos, esa condición que usted tiene en el organismo, ¡pum! ¿Ya?
En el ejemplo que les dije de la pena de amor, es donde llega su amiguita a decirle, ay, no hace amiga, camine, vamos a tomar, porque es que ese hijo de madre, y empieza a llevarle las fotos con la otra y no sé qué, y esos son los complementos, así. Y dice, ay, amiga, acordate de este disco, y ustedes, esos son los complementos que hace que usted termine embriagándose, ¿ya? Pero si no está amiguita que le está chuzando, que le está echando sal en la herida, usted dice, este berraco ni se merece eso y usted suspende. Se puso en contacto con lo que la puede embriagar, pero usted decidió no continuar y usted nunca se embriagó. ¿Les queda claro ahora sí? Y eso es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico de la enfermedad, porque eso me orienta a mí el abordaje de la enfermedad. Si es un tratamiento específico para causa suficiente, o es un tratamiento, digamos, complementario para la causa necesaria siempre y cuando la persona no haya desarrollado la enfermedad. Ya, no haya desarrollado la enfermedad. ¿Para qué? Para evitar que se dé ejemplo VIH, ejemplo COVID, porque miren que en la primera oleada que tuvimos, la principal, la principal población que se enfermó fue la que era susceptible, o sea, los adultos mayores, y la mayor mortalidad estaba allí. ¿Cuál fue el comportamiento de la segunda ola, la que acabamos de pasar? ¿Ya? Que los jóvenes no hicieron mucho caso de eso, siguieron teniendo comportamientos no adecuados, y en la segunda ola la mayor cantidad de enfermos fueron personas jóvenes, y la mortalidad ya no fue en los adultos, sino que la mayoría de los que murieron en la segunda ola fueron personas jóvenes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se intervinieron los complementos. Y tarde que temprano desarrolló la enfermedad. Porque muchas veces damos una información falsa. Es que en los jóvenes la enfermedad no es grave. Ah, pues sí, como eso es así, no me da síntomas. Pero existen complementos que hacen que esa condición reviente en enfermedad. Y puede que sea mucho más grave la enfermedad. Por eso en la segunda ola, la mayor cantidad de enfermos fueron personas jóvenes, y la mortalidad en su gran mayoría fueron personas jóvenes. Cambió el comportamiento de lo que, no, de lo que pasó inicialmente. Y esperemos que en la tercera ola, ahora que están haciendo ir los niños a las escuelas y demás, no vaya a afectar a esa otra población. Porque acuérdense que a los niños no los van a vacunar, si es que nos terminan vacunando, ¿ya? Y los niños son difíciles de controlar, las emociones de los niños son, si en el adulto es difícil y usted los ve juntos, se saludan de mano, etcétera, en los niños que ven sus compañeritos que quieren estar jugando, va a ser mucho peor. ¿Alguna pregunta o ya les quedó claro el concepto de lo que eran causas y modelos? Ya se quedó claro. Bueno, con eso entonces terminamos la clase del día de hoy. Voy a pasar a hablar un poquito del examen de la otra semana. El examen será el día jueves en el horario de clase. O sea, la plataforma estará abierta a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Pero el examen va a durar entre 45 minutos y 1 hora. No es que el examen vaya a durar 2 horas, no, la plataforma, para aquellos que normalmente a las 7 de la mañana tienen dificultades para conectarse porque no se ha podido levantar de la cama, ¿ya? O porque quiere seguir durmiendo. La plataforma se abrirá desde las 7 hasta las 9. Una vez usted entre al examen, va a contar de 45 a 60 minutos. Cuando entren, ustedes van a ver arriba, porque todavía no he hecho el examen, no sé qué cantidad de preguntas haga. De acuerdo a la cantidad de preguntas, pues les doy el tiempo, ¿ya? Pero más o menos